Bienvenidos, bienvenidas. Y vamos a dar inicio a la primera mesa del día jueves. Hay 3 mesas. Aún no han llegado 2 de los otros 3 participantes. Y bueno, está entrando el segundo. Y mesa que tiene que ver con la COVID-19 y tendremos 3 ponencias: método, bioética, pandemia, COVID-19, investigación en seres humanos, por Marvin Amílcar Pérez Natarén de la Universidad Nacional de Honduras. Posteriormente, ética e migración laboral sur-sur, la migración de trabajadores nicaragüenses a Costa Rica durante la crisis de la COVID-19, por Mario Josué Cunningham Matamoros, de la Universidad de Lovaina. Y finalmente, reflexiones sobre la corrupción y la vida buena en tiempos de pandemia en el Perú, por Lía Rebasa López de la Universidad Nacional Mayor de San Carlos. Básicamente, la idea es que hagan sus presentaciones. Como no ha llegado Lía, pues va a ser más complicado. De hacerlo de la siguiente manera. Entonces vamos a proceder con la ponencia, ¿verdad? 20 minutos y 10 minutos para discusión. En consecuencia, le doy la palabra a Marvin Amílcar para que inicie con su presentación. Muchas gracias, Marvin. Gracias, colega Sergio y Andrés, y a todos y a todas. Un gusto estar por acá a través de estos medios de información, a través de la red telemática. Bueno, mi temática, digamos, que versa cómo nosotros podemos aplicar el método de la bioética, que es un método, digamos, transversal, tomando en cuenta 3 pasos, digamos. Una que es datos, digamos, experimentales, que tiene que ver sobre todo con ese nivel de en qué estado, digamos, estamos toda la población, porque de alguna manera, usando el término aristotélico, todos seríamos potencialmente candidatos de alguna manera a estar expuestos al virus, así como hay otros, digamos, que ya no son potenciales, sino que actos, que ya están infectados por este virus, y como también, digamos, hablando de agentes antropológicos en el segundo momento del método, que sería una involucración entre los médicos y los pacientes. Los médicos que también, digamos, son considerados de alguna manera directa o indirectamente, como toda la población expuestos, así como también las enfermeras o el personal de salud. Y en el tercer momento de este método, que tendría, digamos, los principios éticos o bioéticos que se aplican, y una pregunta, digamos, generadora: ¿qué valoración ética después del caso expuesto? Bueno, la inquietud me vino, digamos, porque veí que se estaba utilizando de alguna forma o de alguna manera cómo los pacientes sufrían de alguna forma. Creo que puedo compartir pantalla, ¿cierto? Gracias, compañeros. Cómo se estaba utilizando, digamos, el ser humano como conejillo de indias. Quizás en algunos casos sin consentimiento informado, por el caso de la complejidad avanzada de la enfermedad, y muchos pacientes llegaban a las salas de triaje, a los hospitales. Como también se ha visto el nacimiento de un paternalismo médico, donde la ética y la bioética, desde los años 70 y 80 del siglo recién pasado, con el nacimiento de la bioética, había quedado muy cuestionado este tema del paternalismo médico, pero hemos vuelto que resurge, ¿no? Entonces la investigación ética o bioética cuestiona mucho este paternalismo médico. Contrario a ese paternalismo médico, lo que habíamos visto era que teníamos un consentimiento libre e informado, y junto con principios de autonomía o autodeterminación del paciente, etcétera, ¿no? Pero a pesar que hay varios antibióticos con los cuales hay que aclarar, número uno, que no hay ningún medicamento, no hay ningún antibiótico que cure la COVID-19.
Por ejemplo, en Rusia, en Estados Unidos, a principios de mayo se comenzó a experimentar con Remdesivir, ¿no? Que la Remdesivir es un medicamento elaborado por un laboratorio de Estados Unidos, y sobre todo para tratar el virus del ébola, que no demostró completamente su eficiencia, pero que sí es autorizado sobre todo para virus. Así brevemente, también en el Reino Unido se experimentó con dexametaxona y que demostró que se puede utilizar, ojo, no para prevenir, el experimento que se llevó a cabo por Recovery, demostró que, digamos, de cada 100 pacientes aproximadamente, digamos, 75, 70, que estaban en estados críticos graves, digamos, entubados o con ventilación, al menos 75, digamos, de cada 100 pacientes se recuperaban y tenían éxito. El resto o morían o siempre no tenían, no había, digamos, una leve mejoría en la aplicación del tratamiento. ¿Qué es lo que aconsejó entonces la OMS siguiendo este tipo de observación del antibiótico? Que se podía utilizar, ojo, no para los pacientes que no presentaban casos graves o críticos. Nunca para prevenir, no previene el COVID, ojo, ¿verdad? Eso puede causar, eso lo advirtió la OMS, puede causar graves consecuencias en los pacientes que no presentan, es decir, no se debe de tomar, no aumenta, digamos, la inmunidad de los pacientes, sirve para recuperar pacientes en estados graves, eso demostró. Y también, digamos, esto para manera de introducción, el interferón alfa 2B, que este es un antibiótico producido con toda la calamidad que tienen nuestros hermanos cubanos, pero esto para el virus de la hepatitis B. Pero tampoco, digamos, bueno, ni siquiera lo ha considerado, creo, la OMS, al menos yo anduve buscando información y no lo encontré. A mí lo que me interesa, de hecho, de fondo en la investigación, si bien esto lo menciono como forma de introducción, es la cuestión de la vacuna rusa. Y como algo que también se me olvidó mencionar, lo que sucedió en Estados Unidos, a inicios sobre todo de abril y mayo, con esto de la experimentación con la hidroxicloroquina. En primer lugar, bueno, la hidroxicloroquina no ha demostrado en ningún momento ser eficiente contra los pacientes graves de la COVID-19, porque hay un estudio realizado, digamos, en Estados Unidos por la FDA, que, de hecho, aquí lo cito textualmente de uno de los sitios web del periódico La Infobae, que recoge, alrededor del 28% de los pacientes que recibieron hidroxicloroquina, más los cuidados habituales, murieron, frente al 11% de los que recibieron solo los cuidados habituales. Asimismo, cerca del 22% de los que recibieron el medicamento, más acitromicina, también murieron, pero la diferencia entre ese grupo y los que fueron sometidos a cuidados habituales no se consideró suficientemente grande como para que se descartaran otros factores que podrían haber sido afectados de la salud. Fin de la cita. Ojo, ¿verdad? Aquí después, en Estados Unidos, se prohibió el uso de la hidroxicloroquina. En el resto de Europa lo prohibió la OMS. En países como Honduras no se prohibió. A pesar, ojo, aclaro, el colegio médico sí dijo que no se podía utilizar, pero el gobierno, al contrario de Honduras, en una amplia gama de violación de los derechos humanos de manera sistemática y sobre todo el derecho a la salud, el derecho a la dignidad humana, aquí se produjo, yo creo que eso lo han de conocer, bueno, el resto de nuestros hermanos en Centroamérica y América Latina, un tratamiento que se llama maíz y catracho, que dentro de los que está ubicado la hidroxicloroquina. A pesar que los experimentos llevados a cabo en el Reino Unido por la Universidad de Londres, incluso por la FDA en Estados Unidos, dijeron que ese medicamento no era apto para tratar, bueno, el virus de la COVID-19, en primer lugar porque la hidroxicloroquina sí está destinada, pero para tratar problemas como, digamos, la malaria y la lupus. Pero cabe mencionar que esta enfermedad, la lupus, es una enfermedad congénita. No tiene que ver nada con el virus. Entonces, quizás un buen uso, un buen razonamiento lógico hubiera servido para ello, ¿no? Tengo entendido también que
La Caja del Seguro Social en Costa Rica prohibió, no me acuerdo si fue a mediados de marzo, no, perdón, de junio, el uso de la hidroxicloroquina con pacientes con la COVID-19. Otra cosa extraña y que no rebasa, digamos, diría yo, o que sí rebasa la estupidez humana, es que gente como Donald Trump, como Jair Bolsonaro, incluyendo al estúpido de Nayib Bukele, dijo que él tomaba hidroxicloroquina. ¿Hasta dónde puede redondar la tontera humana? Ellos no son personas autorizadas, de hecho, para decir eso, porque número uno, ellos no son terapeutas, no tienen ningún conocimiento de la medicina. Y ahí llegó la otra cosa que también destacó este estudio llevado a cabo en el Reino Unido y también en Estados Unidos, es que la hidroxicloroquina no solamente produce daños, digamos, colaterales, daños secundarios, sino que afecta directamente al corazón y que no se debía de utilizar en ningún momento. Aquí en Honduras, digamos, muchos médicos la siguieron usando y se siguió utilizando, digamos, como protocolo cuando eso ya habían varias investigaciones que demostraban. Entonces podemos ver, era lo que yo les decía, ¿no? Este problema de un nuevo nacimiento, digamos, o un rebrote de ese paternalismo médico. Y aquí al tema que sí me interesa, la vacuna rusa de Sputnik. Esta, digamos, vacuna que, bueno, tiene varias deficiencias y en primer lugar la mayoría de las deficiencias que tiene es que se experimentó directamente con los seres humanos, violando, digamos, la autonomía de los pacientes, violando también, no el consentimiento informado, pero sí hasta cierto punto el paternalismo médico de experimentar directamente con los seres humanos cuando viola los protocolos internacionales de la investigación, sobre todo lo que tiene que ver con bioética y derechos humanos, y el derecho incluso a la misma salud al experimentar como, digamos, con seres humanos como una especie de conejillo de indias. Esta vacuna rusa también tiene otra característica que habría que decirla, y es que quien después del experimento, a pesar que ha demostrado eficiencia, no eso cabe decirlo, pero también la cantidad de pruebas que han sido llevadas a cabo con poblaciones muy pequeñas, entre 60, 65 y 70 pacientes, ha demostrado eficacia y producir inmunidad. El problema es que se hace directamente en seres humanos y no en animales, como estipulan la mayor parte, sobre todo en los protocolos de investigación y la proclama de bioética internacional, sobre todo lo que tiene que ver con investigación en seres humanos y también en animales. Y es que el lanzamiento, digamos, de la vacuna se hace oficial y se hace oficial de parte del presidente de Rusia, es decir, el primer ministro ruso, Vladimir Putin, es el que sale a decir que la vacuna es segura y que es eficaz. Cuando no es él la persona autorizada, digamos, valiéndose del principio de la falacia de autoridad. Pero más que una falacia de autoridad, lo que hay en el fondo, digamos, es una falacia de apelación a la fuerza, porque es el presidente, pero no es el Ministerio de Salud rusa, a pesar que ellos son los que la producen, a pesar que el gobierno es el que la patrocina. Esto, digamos, que también es un punto a favor, que no tiene patente. A diferencia de la vacuna de CanSino, que es una vacuna china, ya la voy a mencionar más adelante brevemente, pero esta vacuna, digamos, rusa, sí se le ha criticado y sobre todo, digamos, no solamente los especialistas en salud, digamos, también los filósofos y los politólogos a nivel de América Latina, a nivel de Europa, y el pensamiento occidental ha criticado mucho esta vacuna, sobre todo por la falta de transparencia, a pesar que podemos encontrar en el sitio web de la revista británica, tanto de Elsevier como de Dalens, que hay una cantidad, digamos, de datos, pero los datos que uno encuentra son lo mismo que les decía, 60, 65, 70 pacientes, demostró ser efectiva e incluso el mismo Putin dice que su hija se vacunó y que presenta inmunidad. Pero esto es contradictorio porque también vamos a encontrar opinión de algunos expertos abajo, por ejemplo, el médico español, digamos, que es el encargado, digamos, del asunto de la cuestión de virología en España y presidente de la Asociación de Vacunología en España, ha dicho, bueno, que esta vacuna no es segura y que él no se vacunaría. Bueno, para una cita que dio para Vox Populi,
podemos ver acá, lo voy a citar textualmente, dice literalmente Amón García, cito, no me pondría la vacuna rusa ni otra, dice, que no esté explicada. Fin de la cita. Bueno, lo que está diciendo es que no hay suficiente confianza en este tipo de vacuna. Una, va a decir Amón, porque no ha concluido su tercera fase. También en esta entrevista explica Amón García que una vacuna mínimo dice que requiere de 5 a 10 años para poder ser producida y suficientemente, digamos, tener una cantidad de prueba de réplicas y que demuestre que no tiene efectos secundarios. Eso que es una cuestión bien, pero dificilísima de que se cumpla, ¿no? Y también podemos encontrar al médico, también virólogo alemán, Felix Drackler, a una entrevista que dio a la Deutsche Welle el 17 del 08, cito lo que dice a la entrevista a la Deutsche Welle, dice, personalmente si pudiera yo, y diría que cualquiera de ellas, si no se ha probado su eficacia y que sea segura y que haya concluido la tercera fase, concluye Felix Drackler, ¿no? Este Felix Drackler, que ha trabajado, digamos, en el Instituto de Río, para la cuestión de, sobre todo en investigación, no solamente para la COVID-19, estas vacunas, sino también lo que tiene que ver con hepatitis A, B en el Brasil y otros tipos de enfermedades, incluyendo la Zika, ha estado muy involucrado en este tipo de investigaciones, no solamente apoyando, sino que yendo directamente él al campo y también aboga por una vacuna, digamos, que no sea patentada y que garantice que va a llegar a los más vulnerables, ¿m? Que no es el caso de lo que está pretendiendo Estados Unidos y sobre todo con este antibiótico Remdesivir que Estados Unidos antes de julio ya había comprado todo lo que había en el mercado, incluso no había dejado nada para Europa, ¿no? Y bueno, se comenzó al lanzamiento de esta vacuna, comenzaron, ¿verdad? Los medios de información primero, ¿no es cierto? Sobre todo a cuestionar que esta vacuna no ha concluido, como de hecho sí es, no ha concluido la tercera fase, ¿no? Esto es muy cuestionable porque más pareciese, ¿no? Ojalá que no fuera así y que nosotros, digamos, estemos engañados y que sí sea segura. Por ejemplo, en el Perú, digamos, hay un experimento, digamos, con alrededor de casi 7,000 personas, 6,500 personas, que todavía está en proceso de prueba, ¿no? Sobre todo, y también en Venezuela, ¿no? Con 2,000 personas. Esto lo voy a mencionar un poquito más abajo. Y veamos cómo, por ejemplo, Putin dice, bueno, que esta gente que critican y sobre todo los medios de información, o lo que ellos llaman los occidentales, no tienen ningún fundamento, ¿no? Yo creo que aquí la persona más idónea debería de ser, bueno, eh, lo más cercano a la salud y sobre todo el ministro de Salud, aunque más abajo recogemos la opinión acá, ¿no? Recogida, digamos, por la fuente de Internet, en la BBC News. Concluye, dice Mijail, cito, parece que nuestros colegas extranjeros están percibiendo ventajas competitivas de la vacuna rusa y están intentando expresar opiniones de que no tienen ningún fundamento, ¿no? Bueno, habría que considerar porque si bien es cierto que en la etapa 1 y 2 la vacuna rusa ha demostrado tener eficiencia y tener, digamos, hasta cierto punto inmunidad, ahora no, lo que no sabemos si esa inmunidad es duradera y si esa inmunidad es segura, a pesar que también han habido otros y otras personas, digamos, calificadas, sobre todo la viróloga de la Facultad de Tel Aviv, que dijo que la vacuna rusa, de hecho, dice, es más segura que la vacuna de Oxford o la vacuna de AstraZeneca, que es el que está detrás de eso, y ahí hay un enorme negocio. Creo que por acá tengo la citación, voy a buscarla para comprobar lo que estoy diciendo, ¿no? Y
así como tiene opiniones en contra, digamos, tiene también opiniones a favor, pero todavía carecemos de la mayor cantidad de fuentes de información. No hay suficiente, digamos, fuente en las revistas especializadas, a excepción de The Lance, como les decía, y sí tiene Elsevier, pero digamos, no es suficiente la información que está publicada. Y así que hay mucha desconfianza de esta vacuna. No sabemos de verdad si esta es segura, si va a producir inmunidad de verdad. Voy a ver si encuentro la cita de esta médica. No la encontré, me disculpan. Ni supe si... Ah, sí, aquí está, ¿no? Polina, del Departamento de Médula Ósea en Inmunoterapia del Centro Médico de Hadass de Israel, califica la vacuna rusa como la mejor e incluso señala que es mejor que la vacuna de Oxford. Cito lo que dice, ¿no? Lo primero que hay que decirles a los científicos y médicos rusos es bravo. La creación de una vacuna genera mucho respeto. Como médica y como científica, creo que ha creado algo realmente maravilloso y han logrado un gran avance en la ciencia. Fin de la cita. Bueno, parece elogiar mucho, pero de verdad no sé si, aunque el apellido de esta médica parece que es ruso, pero yo quisiera decir que no, y que no está afectado más por la emoción que por otra cosa, pero sí se puede ver que hay, digamos, una especie de elogio, como una especie de alegría, de encanto de haber encontrado la vacuna. ¿Mm? Pero todavía esta vacuna está en fase de prueba y no ha pasado la tercera fase. También podemos encontrar la mayoría de las fuentes que encontramos son fuentes, digamos, no especializadas en salud, son fuentes de periódicos, son fuentes de sitios web, sobre todo de la televisión. Por ejemplo, Russia Today, que dice que Rusia admite, digamos, eh, permite un estudio con personas mayores de 60 años porque tampoco no ha sido probado en este tipo de personas, que es donde debería de ser mayormente funcional y segura, ¿no? Y dar inmunidad y curar sobre todo a los pacientes que están en estado crítico y grave. La vacuna de Oxford, esta que aquí es donde, en primer lugar, sobre todo por el tema de las patentes y la cantidad de negocio de la industria farmacéutica, que esto hay que, digamos, de alguna manera criticarlo, no pasarlo por alto. Bueno, ¿quién está detrás de la vacuna? Ya sabemos que AstraZeneca, que es un monstruo, es una industria farmacéutica grave. En la primera etapa de esta vacuna y en la segunda etapa demostró ser muy segura y, digamos, en la mayoría de personas, que también esto es otra cosa, a pesar que también se probó en animales como en macacos, como en ratas, en hámster, entre otros animales, demostró, digamos, en animales, digamos, que tenían COVID, incluso en monos, no sé si en gorilas, pero me parece que sí, en una especie de felino. Y probó que sí era prometedora y que había, que daba inmunidad, pero no por largo tiempo. Bueno, esto es otra cosa. Pero según ellos, en la tercera fase iba a ser absolutamente segura. Pero en la tercera fase de esta vacuna, se reportó un caso de una paciente de 37 años de edad, que era una voluntaria participante en la investigación. Hubo inflamación de la médula ósea o lo que los médicos llaman mielitis transversa, ¿no? Y aunque actualmente creo que ya se encuentra en la tercera fase, ha seguido, ¿no? En varios países, incluyendo, me parece que Brasil, India, y entre otros. La segunda dosis de la vacuna se realizaron ensayos clínicos en 1,077 pacientes voluntarios y dio como resultado positivo. Bueno, esto era muy prometedor y era muy alcanzador. Sí, colega. Sí, hay que ir cerrando, Marvin, perdón. Ok, muy bien. Excelente, compañero. Perfecto. Y vamos a ir a lo de China, ¿no? A esto de Sinopharm y de CanSino. Bueno, estas vacunas, las dos, se encuentran en segunda fase y la vacuna de CanSino ya fue pues patentada. Ya sabemos que CanSino es una industria farmacéutica, al igual que está interesada en producir muchas divisas, pingües negocios detrás de ella, ¿no?
Y también, ¿no?, se le ha cuestionado que no ha terminado la tercera fase. Y también otra cuestión antes de terminar, China ya registró su segunda vacuna. Entonces, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué tanto apresuramiento? Aparentemente todo, como dice el experto en geopolítica mexicano, Alfredo Jalife Ramet, lo que hay aquí es una guerra de las vacunas. Además que eso da mucho prestigio, mucho privilegio, pero también parece más haber de trasfondo una guerra ideológica política, ¿no? Y los intereses de la salud habrá que ver si de verdad interesan o qué es lo que interesa, si interesa la humanidad, si está primero la humanidad, si están primero las personas o primero está la industria farmacéutica y el negocio de la salud. Bueno, y aquí más o menos, ¿cómo se aplicaría, digamos, el método de la bioética en el caso para el cual yo estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, en una primera instancia ya sabemos que lo que queremos hacer si una persona presenta síntomas y cómo saberlo, pues lo primero es una prueba rápida que indica si el virus está actualmente presente. No es esa prueba rápida no es 100% segura. Y luego que tenemos la PCR, que esta sí indica incluso si el virus ha estado o hay parte del virus en nuestro cuerpo, ¿no? Y ya decíamos, o ya lo había dicho yo, en los agentes antropológicos, el pueblo en general, digamos, como agentes potenciales. ¿Y qué principios éticos se aplican? Pues podría ser el consentimiento informado, el principio de justicia, que son principios éticos, bioéticos, más que éticos, bioéticos, principio de no maleficencia, el principio de beneficencia, y obviamente también acá, ¿verdad? Los médicos son personas muy expuestas, digamos, a ser afectados por el tema de la pandemia, y propongo una serie de principios que podrían ser, que se podrían aplicar en caso de que una persona llegase a ser positivo por la COVID-19, ¿no? Principio de justicia, principio terapéutico o principio de la totalidad del ser humano, principio del mal menor, principio de autonomía y consentimiento informado o autodeterminación, y así se repiten los otros principios, ¿no? Y en el caso de los médicos, yo he podido notar que lo que tenemos es un nacimiento de nuevo, ¿verdad?, en el problema ético, bioético, en ese paternalismo médico bárbaro. O sea, viendo, por ejemplo, en el caso de acá de Honduras, que un medicamento como la hidroxicloroquina, había muchos experimentos donde demostraba que causaba efectos secundarios y, número uno, que no ayudaba a mejorar los pacientes críticos, y siguieron aplicándolo. Donde se comete claramente un principio de justicia o un principio de también terapéutico y de consentimiento informado. Bueno, eso es lo que más o menos brevemente creo, compañeros, tengo. No sé si ustedes tienen alguna aportación y alguna pregunta, yo intentaría contestarle. Creo que no es más de mi parte, compañeros Sergio y Andrés. Gracias, Marvin. Creo que Lía ya está también conectada. Entonces, tal vez sería bueno escuchar las tres presentaciones y dejar tal vez el último momento para la discusión, ¿verdad? Y las preguntas. Así los tres pueden participar, dado que el tema es, digamos, tiene unos elementos en común, ¿verdad? Entonces, le voy a dar la palabra a Mario Cunningham, que expone a continuación su ponencia titulada Ética y Migración Laboral Sur-Sur, la migración de trabajadores nicaragüenses a Costa Rica durante la crisis de la COVID-19. Mario tiene 20 minutos. Adelante. Gracias. Gracias, Sergio. Primero quiero preguntar si se escucha bien. Sí, ok. Estoy teniendo problemas con mi conexión, por lo tanto, si en algún momento me quedo, se queda la pantalla congelada, de mi parte me avisan. Voy a compartir pantalla. Segundo. Ok, me indican si se ve bien. ¿Es una presentación? Sí. Se ve bien. Perfecto, gracias. Ok, muchas gracias en primer lugar a los organizadores de las jornadas por haber organizado este espacio y haber dado la oportunidad en general de tener esta discusión.
mi presentación va a versar sobre una política pública muy puntual que el gobierno de Costa Rica estableció. Fue una política pública, o es, porque todavía está en función, dirigida puntualmente a la población nicaragüense. Y me interesa tomar este caso como una forma de pasar a una discusión mucho más conceptual de cómo podemos tomar la discusión que existe en la ética de la migración a nivel global, que está mucho más enfocada en migración sur-norte, y cómo podemos reapropiarnos de eso para pensar migraciones que se dan del sur al sur, que al día de hoy representan el 50% de la migración, y ante la crisis del coronavirus y otras crisis en general que hay, pues va a ser una migración que aumente. Yo estoy trabajando como candidato doctoral en la Universidad KU Leuven en Bélgica en un proyecto sobre migración temporal, o trabajadores temporales, más en el contexto norte-sur, pero debido a la situación en general y el hecho de que soy costarricense, me interesa este fenómeno migratorio en particular. Entonces, el orden de la presentación será el siguiente. Voy a empezar hablando de la política migratoria específica de la que hice mención anteriormente. Voy a presentar los principales puntos. Pasaré a hablar luego de cómo, disculpen, pero hay alguien que tiene un micrófono encendido y es muy, me está distrayendo mucho. Lo pueden apagar, por favor. Okay. Punto 2, pasaré a hablar de cómo tradicionalmente se maneja la migración sur-norte, tocando un punto en particular, que es esta cuestión llamada Numbers Rights Trade-off. Tercer lugar, voy a hablar de las circunstancias de su justicia, que es el aspecto conceptual que más me interesa, para pasar posteriormente a hacer una breve comparación entre Costa Rica y Nicaragua, algunos ciertos datos socioeconómicos básicos, y finalmente concluir sobre el vínculo de la ética de migración y la elaboración y evaluación de políticas públicas en un contexto más sur-sur. Muy bien, la política migratoria de la cual me interesa hablar es el Decreto Ejecutivo 42-256, que el Gobierno Ejecutivo hizo público el 25 de marzo. Habían diferentes directrices como parte de este decreto ejecutivo. Por ejemplo, se le hacía una extensión de las visas a los turistas que se encontraban en el país, y algunos de los cuales se encontraron varados. Entonces, por razones humanitarias se llevó esa extensión de los visados a cabo, pero se tomó una medida que a mí al inicio me pareció bastante controversial, y era que todo migrante, residente permanente, residente temporal o refugiado que abandonara el país a partir del 25 de marzo iba a perder automáticamente su estatus migratorio. En un breve texto que escribí como un mes después de que esta medida fue publicada, yo traté de analizar la medida desde la perspectiva que diré ahora, o definiré como la perspectiva tradicional norte-sur, de migración sur-norte, pero más adelante comencé a reflexionar si realmente esa era la mejor manera de entenderlo, y esto fue lo que me llevó a llevar a cabo esta investigación. Como pueden darse cuenta, en la parte derecha aparece, no sé si en la parte derecha de sus pantallas pueden ver un comunicado de la Embajada de Costa Rica en Nicaragua, donde se hacía público que esto iba a estar ocurriendo. Y cuando hago referencia a que esta era una medida dirigida a la población nicaragüense, no es algo que estoy asumiendo, sino que la vicepresidente Epsi Campbell fue muy clara en diferentes medios de prensa cuando dijo que esto estaba dirigido a la población nicaragüense, dado que el gobierno de Costa Rica temía que muchos de ellos migraran de vuelta a Nicaragua durante la Semana Santa y luego volvieran con el coronavirus. Que, como ustedes saben, la situación en Nicaragua y la manera en que se ha manejado la crisis no ha sido la mejor, y por lo tanto el gobierno de Costa Rica quiso poner esas restricciones. Ahora, en primer lugar, habría que decir que restricciones a la luz de problemas de salud pública, restricciones migratorias, quiero decir, es algo que en la ética de migración se acepta como una de las principales, o una de las más bien pocas medidas que unánimemente los filósofos aceptan que son válidas, y que toda sociedad democrática tiene derecho a poner este tipo de medidas para salvaguardar la salud pública de su población. No obstante, esto es bastante problemático en el caso de Costa Rica, porque la medida no hizo ningún tipo de diferencia entre, por ejemplo, los turistas que efectivamente iban a salir del país, cierto tipo de migrante con carácter más temporal, y los residentes permanentes, que, con excepción de los derechos al voto y el derecho a poder optar por una posición pública,
los residentes permanentes tienden a tener exactamente los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano. La pregunta entonces, ¿por qué, por ejemplo, yo, costarricense, puedo salir de Costa Rica en plena pandemia y después volver? Pero un residente que lleva 20 años viviendo en Costa Rica, si sale del país y trata de volver a entrar, ya no va a ser permitido que reingrese. Esto resulta mucho más problemático cuando nos damos cuenta que la población que está siendo, la población para la cual se genera esta medida es una población sumamente vulnerable, cuya subsistencia se vio mermada por la crisis del COVID en Costa Rica, el cierre en general del comercio, la falta de trabajo, y muchas de estas personas, su única opción era volver a Nicaragua por un tiempo para poder ver si podían lidiar con la condición de pobreza en la que cayeron a partir debido a la crisis del COVID. Al mismo tiempo, muchas de estas personas tienen a sus familias en Nicaragua, tienen miembros de sus familias que podían caer enfermos y eventualmente morir, dada la situación de cómo el gobierno nicaragüense estaba llevando a cabo o estaba lidiando con esta pandemia. Y por lo tanto, cabe preguntarse si el gobierno de Costa Rica llevaba razón en ni siquiera hacer una distinción mínima entre los residentes permanentes del país, a los que se les debe haber tratado igual que a los ciudadanos, y otro tipo de residentes. Otra medida que se tomó fue la suspensión de los trámites de visas laborales temporales, y esto generó muchos problemas desde la perspectiva del sector agropecuario, porque son dependientes de la mano de obra nicaragüense, que según el último estudio del 2018, si no me equivoco, de la OCDE, es responsable de la generación del 12% de la riqueza en el territorio nacional. No la población nicaragüense que trabaja en el sector agropecuario, sino la migración nicaragüense en general para la economía costarricense. Muy bien, ¿cómo se analizan estas circunstancias o este tipo de políticas desde una perspectiva sur-norte? Aquí traigo a colación el texto quizá más clásico, que es Ethics of Migration, de Joseph Carens, y él establece una analogía muy clara, y es que las sociedades utilizan las fronteras de la misma manera en que en tiempos de antaño, en el mundo feudal, las personas que se encontraban en el tope de la jerarquía no permitían que sus feudos salieran de ciertas partes del mundo o de ciertas partes de un condado, si se quiere, porque el hecho de que se pudieran mover de un lugar a otro le quitaba poder a la institucionalidad que los protegía. Por lo tanto, Joseph Kahn se cuestiona hasta qué punto los países ricos no están simplemente defendiendo su derecho a ser ricos y no queriendo compartir esa riqueza con las personas más que se encuentran en condición de pobreza a nivel global. Esto es algo que lleva a Carens a defender una idea de fronteras abiertas como un mecanismo para aliviar la pobreza y la desigualdad, dado que finalmente no debería haber nada que impida que una persona que quiere mejorar su calidad de vida pueda mejorarla. Esto, grosso modo, es el argumento. Reitero quizá la idea incluso de que se puede defender un argumento a abrir fronteras desde una perspectiva de la que ya las fronteras dentro de los países además están abiertas. Si creemos que existe la libertad de movimiento a nivel local, ¿por qué no pensar que también puede existir a nivel global? Esta es un poco la lógica que se establece, donde creo yo, esta imagen del feudalismo es muy clara, dado que el monarca o aquellos que pertenecen a una aristocracia son la población hacia donde se quiere migrar, mientras que aquellos que están en una situación bastante desprotegida son los que quieren migrar. Piensen por un momento que, por ejemplo, el 5% más pobre de los Estados Unidos es más rico que el 50% más pobre del mundo. Entonces, no es lo mismo ser pobre en Estados Unidos y Alemania a ser pobre en Costa Rica o en Nicaragua. Las situaciones son muy distintas y pues esto es en parte algo que genera movimientos migratorios. Ahora, al mismo tiempo que se da esto, se da algo que es un fenómeno muy interesante, que es el numbers versus rights trade-off, el intercambio entre los números y los derechos. Esto ha sido algo que múltiples economistas institucionales han discutido y aparentemente la evidencia empírica demuestra que en temas de migración, los países tienen una capacidad de absorción. Un país tiene la capacidad de absorber a una cantidad de migrantes de modo tal que se les ofrezcan posibilidades de desarrollo, opciones del mercado laboral. No obstante, esta capacidad de absorción funciona a través de una ecuación. Entre más derechos se les dé a una población migrante, menos migrantes es capaz el país de absorber. Y entre menos derechos
se les da a los migrantes, más migrantes se pueden aceptar. Ahora, esto se puede llevar a un extremo, que es el caso de países como Qatar y Bahrein, donde algunos de ellos tienen hasta un 80% de población que es solo migrante y que están en condiciones de explotación laboral indiscutible, pero también están los casos menos fuertes o menos extremos que estos, que son los casos en la Unión Europea, por ejemplo, donde cuando los países del centro y este de Europa se unieron a la Unión Europea, Suecia y Reino Unido e Irlanda abrieron sus mercados laborales antes que el resto de Europa lo hiciera, y el hecho de que los suecos le dieran una totalidad de derechos a los migrantes hizo que muchos menos migrantes pudieran realmente ser parte e insertarse en el mercado laboral de Suecia, porque no existía incentivo alguno para que ellos pudieran ser una fuerza de trabajo atractiva para los empresarios suecos, mientras que en Inglaterra eso abrió una gran puerta de oportunidades para todos aquellos que quisieron migrar. Entonces, les pediría que mantengan en mente esta idea de que quizá la idea de derechos diferenciados en casos de migrantes es algo que puede ser interesante para promover finalmente lo que se quiere, que es aliviar la pobreza y la desigualdad a través de la migración. Eso me permite llegar ahora sí al tema conceptual que más me interesa, y es el tema de las circunstancias de justicia. Hay mucha discusión en teoría política sobre qué significa exactamente o cuáles son estas circunstancias de justicia, pero aquí yo me estoy basando en lo que se llama la Standard Account, la perspectiva principal, y la idea es la siguiente: para que exista justicia, dice David Hume, eso es algo que después Rawls retomará y por eso es tan importante en teoría política contemporánea, hay dos tipos de circunstancias que ocurren. Primero, hay una circunstancia objetiva y es el tema de la escasez moderada. Es decir, nunca aparecería la necesidad de tener discusiones sobre justicia en una sociedad donde hay sobreabundancia, porque en la sobreabundancia nadie está discutiendo sobre absolutamente nada, todos tienen lo que necesitan y lo que requieren, entonces ahí no van a haber problemas que requieran que discutamos sobre justicia. En situaciones de escasez absoluta, tampoco va a ser el caso, porque cada quien va a estar luchando por su sobrevivencia al estilo del estado de naturaleza hobbesiano. Entonces, las discusiones de justicia ocurren bajo un escenario de escasez moderada. Al mismo tiempo están las circunstancias subjetivas, y aquí puntualmente se habla del egoísmo moderado, que de nuevo es: los seres humanos no somos totalmente egoístas ni somos totalmente altruistas, no se vive en un mundo de ángeles, sino en un mundo donde las personas tratan hasta cierto punto, se preocupan principalmente por sus necesidades y tienen un ámbito de acción para también interesarse por los intereses de las personas que los rodean. Ahora, estas dos circunstancias están vinculadas porque el egoísmo se modera a modo de que la abundancia o la escasez se va moderando mucho más. Entonces, sociedades en la cual la escasez moderada, si se quiere, es más leve, van a ser sociedades donde el egoísmo, o si se quiere también, el altruismo va a ser más alto, el egoísmo va a ser menor. Hay estudios que han demostrado, por ejemplo, cómo en momentos de estrés económico, los países en general todos tienden a ser mucho más cerrados, las economías tienden a ser mucho más cerradas porque hay menos oportunidades y todos se están preocupando principalmente por sus intereses nacionales. ¿Cuál es el punto que quiero traer quizá, o la contribución que quiero hacer a propósito de este tema? Quiero preguntar si no deberíamos pensar que tal vez a la hora de pensar la migración sur-sur deberíamos reconceptualizar la idea de escasez. La idea de escasez general sería: tenemos sobreabundancia, tenemos carencia absoluta o escasez aguda, como la llamo aquí, y después tenemos en el centro la escasez moderada. Pero esto me parece que no calza exactamente con lo que ocurre en casos de migración sur-sur, donde vemos uno de dos casos. Tenemos el escenario A, que coloco aquí, donde sería, bueno, si un país como Estados Unidos o como Alemania está en un escenario de escasez moderada, quizá sociedades subdesarrolladas, sociedades en vías de desarrollo, como quieran decirlo, más bien están en un escenario de escasez severa. Y si este es el caso, puede ser que los deberes de justicia que se sigan de ahí para con personas que no son parte de la comunidad política, en este caso población migrante, sean distintos a los que se dan en un caso de escasez moderada. O, opción B,
podríamos pensar que la escasez moderada efectivamente es un continuo, no haríamos una distinción fuerte, tendríamos una escasez moderada leve, una escasez moderada severa, pero los deberes de justicia que se van a seguir para con aquellos que estén fuera de la comunidad política, pues no van a variar. Sí se reconoce que hay una diferencia y que tal vez una sociedad tarde más en cumplir esos deberes, estar a la altura de esos deberes, pero eso será algo que no va a tener ningún efecto, no ningún impacto sobre los deberes de justicia a nivel global que estas sociedades tengan. Honestamente, no tengo una respuesta de cómo resolver esto, no sé cuál opción es mejor, eh, pero creo que a la hora de pensar migración sur-sur, deberíamos tener en cuenta que el concepto de escasez moderada difícilmente va a ser lo mismo para cualquier país. Esto me lleva a la penúltima diapositiva, que es discutir, por ejemplo, cuál va a ser la situación de Costa Rica y Nicaragua. ¿Cuál es y cuál será la situación de Costa Rica y Nicaragua después de la crisis del coronavirus? Aquí hay ok, sí, hay nada más un error, si no me equivoco. Cuando vemos los ingresos, el PIB per cápita, Costa Rica tiene $12,000, $2,200, que es un ingreso medio alto. En el caso de Nicaragua es uno medio bajo, que es $1,900. Cuando vamos a los salarios mínimos, hay una diferencia muy grande. Costa Rica tiene el salario mínimo más alto de América Central, que es $821, versus 275 en Nicaragua, que solo supera el salario mínimo en El Salvador. Recuerden además ustedes que Nicaragua es el segundo país más pobre de América, solo superando a Haití. Cuando vamos a la pobreza, Costa Rica para el 2020 ya proyecta a nivel de hogares un 26.2% de pobreza, de la cual un 7% es pobreza extrema, 30% a nivel de personas, o sea, el 30% de la población de Costa Rica es pobre, 8.5% está en una condición de pobreza extrema. En el caso de Nicaragua tenemos una pobreza general del 31.9% y una pobreza extrema de un 8.4% como parte de ese 31%. Si se dan cuenta, a nivel de población general, la pobreza extrema en Costa Rica y Nicaragua es muy parecida, aunque de nuevo no es lo mismo estar en una situación de pobreza extrema en Nicaragua que en Costa Rica. Y a nivel de, aquí son dos datos interesantes. Costa Rica es el país que recibe más cantidad de migración de Centroamérica. Aquella población centroamericana que migra a Centroamérica o México, Costa Rica recibe el 54% de toda esa migración. Costa Rica es el país de América Latina con el mayor, somos el país que recibe mucho más migrantes que personas que migran fuera del país. Creo que tenemos a nuestro favor un saldo como de un 6.6% positivo. De la población que inmigrante en Costa Rica, un 8.32% es extranjera, más de un 70% de este 8.32% es nicaragüense. En Nicaragua existe una situación en la que el 10.56% de todos los nicaragüenses están fuera del país y Costa Rica absorbe, por lo menos en datos que se tengan registrados, un 43.3%, pero cuando agregamos migración indocumentada, este número aumenta. Esta imagen de aquí o esta fotografía de datos, lo que me hace pensar a mí es que esta imagen que nos brinda Joe Carens sobre países que están en una posición jerárquica muy positiva, que están defendiendo sus privilegios de la población más pobre, es muy distinta a la situación que tendría un caso de migración sur-sur como el de Costa Rica y Nicaragua, o como muchos otros que hay en la región latinoamericana o en otras partes del mundo. De ahí que creo que repensar el tema de las circunstancias de justicia y qué implicaciones podría tener esto para los deberes de justicia global en temas migratorios a nivel sur-sur sea algo que resulte interesante. Concluyo simplemente diciendo lo siguiente como conclusiones tentativas. Cuando pienso o cuando pensamos meramente desde una perspectiva ética como la de Joseph Carens, este decreto ejecutivo que no permitía que la población residente permanente nicaragüense pudiera volver al país, podemos ver que esto puede violentar o está violentando principios democráticos. No obstante, si tomamos más una aproximación política enfocada en las realidades institucionales de cada país, no creo que este sea el caso, o argumentaría yo que este no es el caso, dado que el mayor problema, como señalaba la vicepresidenta Elsie Campbell, es que Costa Rica hizo esta medida porque no cuenta con las herramientas para poder asegurarse que todos los nicaragüenses que volvieran
no iban a tener coronavirus. Ya el país tenía problemas para asegurarse que los costarricenses que volvieran no iban a tener coronavirus, y por lo tanto se puso este decreto porque el país reconoció la falta de recursos para poder lidiar con esto de otra forma. Creo que aquí la clave es entender las diferentes metodologías a la hora de trabajar en la ética de la migración. Una perspectiva atiende más a la pregunta, ¿qué debería hacer un país sin importar su condición institucional? Otra perspectiva que considero yo más interesante, a la hora de evaluar políticas públicas desde la ética de la migración, se pregunta, ¿cuál es la realidad institucional de este país y qué es lo que está justificando que se actúe de esta manera? En cuanto a la elaboración de políticas públicas, creo que lo más importante también es tener en mente desde una perspectiva metodológica lo que se llama el Practice Dependent Approach, y es entender que a veces para pasar de una posición A a una posición C hay que pasar por una posición B, que no es la ideal, pero que tal vez es necesaria para llegar al punto donde se quiere. Y aún adoptando esta premisa, uno puede entender que el enfoque ético, meramente ético, que no se enfoca en las instituciones, puede funcionar como un lente crítico para saber hacia dónde nos dirigimos. Vuelvo al tema de los derechos diferenciados. Valdría la pena, por ejemplo, repensar que se debe hacer diferencia a nivel de derechos entre ciudadanos, residentes permanentes, en una manera, digamos, a nivel de las migraciones sur-sur, que no se hace en migraciones sur-norte. Creo que es algo que vale la pena pensar, incluso si aceptamos es el numbers versus rights trade-off como algo que es real, y donde el hecho de que existan derechos muy puntuales que defiendan los intereses de la población migrante, que sean distintos de los de la población nativa, podría aumentar los niveles de migración y de esta manera disminuir tanto la pobreza como la desigualdad global. No obstante, siempre teniendo en cuenta que los recursos de países en el sur global, si quieren llamar así, son mucho más reducidos, y por lo tanto la capacidad de ayudar o de prestar ayuda a las poblaciones que vienen de países del sur también va a ser mucho más reducida que en casos como el de migración sur-norte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mario. Como anuncié entonces anteriormente, le daría la palabra a Lía Rebasa López de la Universidad Nacional Mayor de San Carlos, cuya ponencia se titula Reflexiones sobre la corrupción y la vida buena en tiempos de pandemia en el Perú, y pasaríamos después a las preguntas sobre las tres ponencias. Lía, adelante. Buenas tardes, ¿se me escucha? Se escucha bien. Ok, muchas gracias. Okay. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer por darme un espacio para poder participar de este evento y también colaborar un poco con algunas reflexiones, ¿no? En mi caso, la reflexión con la que yo voy a participar trata sobre todo sobre el comportamiento ciudadano en Perú frente a los acontecimientos desarrollados por la pandemia, ¿no? A causa de la pandemia. Más que nada está en función a cómo es que se están comportando los peruanos en general, o este comportamiento que se ha visto de manera egoísta, o un comportamiento renuente a atacar ciertas reglas o cierta normativa. Y ya han habido, de hecho, y sigue habiendo todavía, algunos análisis del comportamiento social, ¿no? De por qué esta renuencia a ponerse las mascarillas o a acatar el distanciamiento social, o algunas normativas que está dando el Estado. Han habido reflexiones y análisis desde la psicología, un aspecto que trata de ver nuestro comportamiento desde el estrés que causa estar encerrados. Ha habido también otros análisis desde la sociología, etc. Entonces, mi trabajo es una reflexión sobre la corrupción que está relacionada con esta vida de reflexión llamada también la vida buena, y por tanto mi trabajo se llama Reflexiones sobre la corrupción y la vida buena en tiempos de pandemia en el Perú. Mi nombre es Lía Rebasa y voy a dar inicio al trabajo que he desarrollado. Las primeras discusiones éticas tienen como tema central al hombre y la forma adecuada en la que estos deben vivir. Estas
formas de vida deben abarcar a sus aspiraciones como ser humano y a las condiciones de posibilidad dentro de una sociedad organizada políticamente para ello. Las problemáticas éticas se han manifestado hasta el día de hoy y se han hecho más notorias en medio de la crisis causada por la pandemia que atraviesa el mundo. En el Perú, persisten problemáticas como la corrupción, la desigualdad social, que se manifiestan en el acceso a los sistemas de salud y a la justicia, solo por mencionar algunas. Asimismo, el comportamiento de los ciudadanos frente a las normas de convivencia en estas circunstancias. El presente trabajo tiene como finalidad analizar el contexto social, las formas de ser de los ciudadanos frente a la crisis sanitaria y la relación que podría existir entre la corrupción y el desencanto por una vida reflexiva en busca de la vida buena en nuestro país. Vamos a continuar. En la antigua Grecia, Sócrates se enfrentó al pensamiento sofista en dos aspectos importantes, la nociología y la ética. Sócrates consideraba que era posible alcanzar la verdad, o al menos desbaratar o mostrar que había una mentira o que se estaba ocultando la verdad. Esto permitiría al hombre distinguir entre un accionar bueno y justo, lo que a su vez conllevaba una vida ética. De esa manera, la reflexión dirigía el accionar humano. Platón y Aristóteles continuaron esta línea al postular la posibilidad de una vida virtuosa y feliz. La ética inicia su reflexión considerando cuáles eran las formas de vivir apropiadas para un ser humano, es decir, la vida buena. Vida que no podría alcanzarse en una sociedad que se encuentre ajena a las necesidades de la naturaleza humana, siendo la polis el espacio de desarrollo del ser humano, esta debía estar organizada para ello. En pleno siglo XXI y en medio de una pandemia que nos insta a revisar nuestros modos de vivir y convivir, surge la necesidad no solo de reflexionar sobre estas, sino sobre su relación con la organización de la sociedad y la estructura política que la compone. Este trabajo, como ya mencionaba, ¿no?, tiene como objetivo analizar esta respuesta ciudadana en el Perú frente a la crisis sanitaria y qué relación puede existir entre la corrupción y el desencanto por una vida reflexiva en busca de la vida buena. Para los antiguos, ¿no?, el ser humano como ser racional podía y debía analizar su ser para descubrir su virtud y con ello aquello que lo llevaría a su realización como tal. Así se le acuña a Sócrates las frases como «conócete a ti mismo» y «una vida sin análisis es una vida que no merece ser vivida», poniendo énfasis en la capacidad de razonar del ser humano para obtener conocimiento y su relación con la búsqueda de lo que le es conveniente. Según Adriana Ruiz, esto le permitiría a Foucault, voy a citar, definir tal atención como el uso de la propia razón para descubrir quiénes somos y cómo podemos ser mejores. Afirma también la autora que el cuidado de sí precede a, o mejor aún, constituye el cuidado del otro. De esta manera, el examen de sí mismo, de las propias creencias y de las ideas aceptadas en una sociedad se convierte en parte de la vida misma. Esa es la vida buena porque permite discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, o al menos desenmascarar el engaño. Aristóteles, reconocido por su teoría de la eudemonía o de la felicidad, concuerda también su teoría antropológica con la ética. El hombre es un ser social por naturaleza, para este autor, por tanto su realización se encuentra dentro de esta. En este sentido, el Estagirita plantea la frónesis como una virtud indispensable para una vida buena. En ella se armoniza el accionar de un ente racional con los miembros de su sociedad, coincidiendo con Platón en la idea del hombre justo. Y cito, el obrar bien se constituye en el recorrido de una flecha que indica la vida de un ser que vive bien, obra bien y es feliz por un tiempo no cíclico que es indefinido y finito. Este accionar prudente se logra en la deliberación sobre lo que es correcto en una determinada circunstancia. La vida práctica es necesaria en un contexto intersubjetivo de comunidad y se fortalece en la práctica de acciones buenas. Al llevarlo a la polis, esta forma de ser moral permitiría la conservación de la sociedad y por tanto de una comunidad organizada y feliz. Si bien las teorías modernas han discutido sobre qué cosa es la felicidad y lo han aproximado al campo de la subjetividad, dejándola un poco de lado con respecto al debate ético, al igual que la reflexión sobre la esencia del ser humano,
En la modernidad se pone más énfasis a la individualidad y a la libertad de elección de cada persona sobre lo que considera le hará feliz. Sin embargo, no puede negarse la repercusión que tienen las decisiones personales sobre el resto. La ética, a través de las teorías de la alteridad, remarcan la condición intersubjetiva de nuestro accionar. Por tanto, es importante insistir en la necesidad de reflexionar sobre nuestras acciones y su influencia en la sociedad. Asimismo, tenemos a la bioética y a la ética ecológica, que a través de sus estudios señalan la relación directa entre el accionar humano y el resto de los seres vivos. Si bien este trabajo no tiene el objetivo de mostrar todos los aspectos que abarca la ética y su direccionalidad en el tiempo, existe un aspecto que sí considero que es necesario revisar y se encuentra en la responsabilidad de las elecciones que tiene una persona, un individuo, sobre los efectos que tiene esta en nosotros. Y que estas elecciones surjan de la capacidad de encontrar un rumbo a la vida personal, es decir, en buscar una vida buena y armoniosa. Para Bacigalupo, voy a citar, el discernimiento entre lo bueno y lo malo está en función a las formas de establecer relaciones interpersonales, basadas en el respeto y la responsabilidad social. Sin embargo, si la sociedad es el espacio para concretizarlo, ¿por qué en tiempos de pandemia, que exigen solidaridad y respeto por el prójimo, algunos peruanos se han mostrado renuentes y su comportamiento dista de este accionar? Las cifras de infectados por el virus van en ascenso, ¿no? Aquí había notado que a la actualidad ya tenemos más de 876.000, más de esa cifra, de infectados en nuestro país. Okay. Y lo que muestran también las noticias es que parte de la población tiene una falta de compromiso ciudadano, una población que no respeta el distanciamiento social, a la que se le tiene que imponer castigos para cumplir protocolos de higiene, de seguridad, etc. Solo en abril, ¿no?, del presente año se detuvieron a 55.000 personas, por ejemplo, por no respetar la cuarentena. Como se indica, el comportamiento ciudadano es uno de los factores, aunque no el único, que agrava la problemática sanitaria. Quiero dejar eso claro. No se intenta obviar otras responsabilidades como la falta de organización pública, el poco desarrollo científico, la capacidad de gestión ante situaciones de crisis, la justicia o cómo se vive aquí la justicia en el país y la corrupción. Por ello, Kotler afirma que uno de los grandes problemas del Perú es que no hay una articulación de intereses sociales, además de la corrupción imperante. Por tanto, se puede afirmar que éstas se retroalimentan, llevando a parte de la población a una vida supeditada a la supervivencia, sin una educación que le permita reflexionar sobre la vida buena, la virtud o la felicidad. Esta gente, este grupo de personas, es la que se ha visto obligada a salir a las calles a subsistir. También se encuentran los que han hecho largas colas para comprar una televisión o realizar fiestas en detrimento de la sociedad, ¿no? Aquí se han visto varios casos de reuniones que siguen apareciendo hasta el día de hoy, hasta altas horas de la noche, sin respetar las normas que ha dado el Estado, ¿no? La respuesta más obvia, y que hemos escuchado de muchos ciudadanos, es que existe una necesidad de salir a las calles para poder subsistir, pues no se han visto beneficiados por algún bono o apoyo del Estado. Esto no justifica ese accionar, pero se entiende en términos de causa y efecto. En un país que impera la corrupción y que las familias mantienen su economía del comercio informal, ¿no?, es obvio que estas personas tienen que salir para poder llevar ingresos económicos a su casa, ¿no? Y se ve porque es o quedarse en casa y no tener para alimentarse, o salir y buscar su alimento, ¿no? Sin embargo, como ya mencioné, se encuentran los casos de ciudadanos que organizan reuniones, ¿no?, que están haciendo, se vio cuando se abrieron los centros comerciales, largas colas en estos centros comerciales solamente para comprar vestimenta o electrodomésticos que tenían algunos descuentos. Además, también se han visto casos de ciudadanos que usan mal las mascarillas o incluso que se niegan a usarlas. ¿Tienen estas personas necesidades económicas que las impele a tener dicho comportamiento? ¿Sus necesidades de vida están por encima de la necesidad de proteger del resto? La problemática de este individualismo no se restringe únicamente a las brechas sociales y económicas o temas educativos, pues si bien la educación cumple un papel importante en las formas del ser humano y su participación como ciudadano, como se esbozó líneas arriba, esto consistiría en mirarse a sí mismo como parte de una totalidad. ¿Ok?
Esto funcionaría si tuviéramos la visión de una sociedad cohesionada, ¿no? Y que nos podría también, que podría ser respaldado a través de la educación. Se postula que esta problemática, la que estábamos mencionando hace un momento, está relacionada directamente al ethos, que se ha fragmentado por la corrupción, visiblemente expuesta entre los actores políticos y traspasada a la sociedad civil. En general, en el país se percibe la corrupción como algo cotidiano, esto vinculado a la violencia y a una desconfianza por el otro, lo que ha llevado a una llamada cultura del vivo, también conocida como la criollada. Es decir, se ha naturalizado la forma de vivir entre la corrupción y la desconfianza. Según Mejía, el resultado de esta naturalidad en la que se vive dentro de la corrupción tiene como resultado la privatización de la ciudadanía, el miedo de quedar desempleado, accidentado, atropellado, asaltado, violentado, preso, estafado, discriminado étnicamente en la ciudad. El temor cotidiano al otro en la calle se apodera de la vida social. La capacidad de organización, participación vecinal y una comunidad integrada se desvanece. El resultado es el surgimiento de un subciudadano carente de la dimensión pública, reducido únicamente al ámbito de las decisiones individuales y privadas. Cierro cita. En medio de la pandemia se han visto casos de compras indebidas, incluso compras de mascarillas sobrevaluadas en las instituciones públicas, de canastas básicas que no llegan a los más necesitados. En el espacio de la ciudadanía existen denuncias sobre personal de funerarias que cobran por tomarle una foto al familiar muerto antes de cremarlo. Esto para que el familiar tenga la seguridad de que quien está siendo cremado es su familiar. Hasta en estas situaciones vemos la desconfianza por un lado y el aprovechamiento de esta desconfianza por parte de otro. El individualismo y el egoísmo se han manifestado como acciones de la cotidianidad. Algunos autores incluso mencionan que a estas se le puede añadir el cinismo como una característica de estas formas de ser en la sociedad peruana. Sin embargo, lo que se intenta es mostrar cómo estas formas se han enquistado y se encuentran como estructurales en nuestra sociedad, y cómo han cambiado las perspectivas de lo que significa la vida buena, o en última instancia, ni siquiera han dado espacio a una reflexión sobre esta. Pues los nuevos estándares de lo bueno se justificarían en lo que es beneficioso y de provecho para el individuo, aún a costa de los demás. En una situación como la de la enfermedad causada por el COVID-19 y en las que se necesita de un cuidado de sí y de los otros, estas formas se han hecho manifiestas. Por otro lado, con la pandemia, la vida se presenta como algo pasajero y encara la muerte como algo cercano. Esta, es decir, tener a la muerte como algo cercano, lejos de plantearse como una posibilidad para la responsabilidad de las acciones sobre el colectivo, hace manifiesta más bien la individualidad, en tanto que hay que cuidarse del otro, ¿no? Hay que alejarse y aislarse de los demás. Por tanto, para subsistir a la enfermedad se muestra una dualidad. En principio, debe prevalecer la vida y por ello se debe cuidar lo propio. Sin embargo, al hacer esto, en teoría, también estaríamos velando por el cuidado de los demás. Por tanto, en una sociedad en la que se ha legitimado o se percibe como cotidiano la corrupción y el aprovechamiento, donde se han magnificado las desigualdades sociales, el beneficio personal se ha convertido en el estándar de la vida, tanto para los que se encuentran en situación de ventaja como para los que están en situación de desventaja. Sectores de la sociedad han sido orillados a una vida de supervivencia. La pandemia ha extremado la superficialidad de la vida y muestra los efectos de una sociedad poco organizada, y que ha forzado a una vida sin la reflexión sobre lo bueno y la vida buena, y dentro de espacios morales acordes a la dignidad del ser humano. En una sociedad fragmentada por la corrupción y obligada a subsistir, debido a las grandes diferencias sociales, los criterios que marcan lo mejor para la vida se han asociado al interés personal, al beneficio, al lucro. Pues, ¿qué condiciones de posibilidad pueden encontrar en una sociedad fragmentada por la corrupción? Esta es una de las reflexiones, o es la reflexión que yo he tomado de lo que estamos viviendo en nuestro país a causa de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Lía.
Gracias a los tres participantes, yo creo que ahora entonces podemos pasar al momento de preguntas y discutir con los tres, dado que están temáticamente conectadas. ¿Quién quiere empezar la discusión? Laura Álvarez. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias a Sergio, al INIF, a la escuela por la organización de las jornadas. Muchas gracias a los dos ponentes y la ponente. Mi pregunta va dirigida a Mario y pido disculpas si no les hago preguntas al resto de los compañeros, es que me tengo que ausentar en breves minutos. Sí, en el caso de lo que nos compartió Mario, se refirió al tema de justicia global, sin embargo, no parece haber tocado el tema de por qué habría diferentes grados de escasez en un contexto económico y tecnológico que más bien da cuenta de que hay posibilidad de distribución y que la escasez es un asunto netamente de distribución, es decir, es un asunto político. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría que se refiriera a por qué omitió las diferencias socioeconómicas entre los diferentes países como parte de la discusión de una justicia global. En segundo lugar, que me parece que dentro del análisis de la migración, al menos entre Costa Rica y Nicaragua o Nicaragua-Costa Rica, no puede ser omitido el tema de la xenofobia. Entonces, me pareció como un elefante blanco ahí que no fue contemplado dentro de la retórica asociada a proteger al país. Es decir, con una historia de xenofobia marcada, ¿verdad? El hecho de que en una circunstancia de emergencia se recupere estas restricciones, pues también tiene que ser leído en clave de la xenofobia. Y en tercer lugar, el por qué la escogencia del PIB como un indicador económico cuando ya numerosos economistas han señalado lo inadecuado que sería esa medida macroeconómica para poder dar cuenta de la distribución de la riqueza y de la calidad de vida de una nación. En particular porque eso fue la razón por la cual intentó distinguir diferencias entre Nicaragua y Costa Rica. Eso sería. Gracias. De nuevo estoy teniendo problemas con mi internet, así que espero que se escuche. ¿Se escucha bien? Sí, ok. Respondo rápidamente. Creo que en relación a lo primero, no estoy en desacuerdo. Creo que el tema aquí es, digamos, no plantear tanto, por así decirlo, cómo eventualmente llegamos a redistribuir para que las cosas estén mejor. Eso efectivamente habría que discutirlo, sino plantear que en la situación dada, antes de que esa redistribución se lleve a cabo, las medidas que se tienen que tomar tienen que partir de un hecho de que la realidad económica de dos países están dadas en el momento A. Ahora, para llegar a un punto C, donde las cosas estén mejor redistribuidas, pues claro, ahí hay mucho que discutir al respecto, pero no me estaba refiriendo a eso como parte de la discusión que quería presentar en términos de la discusión en justicia global. Por eso hablaba de cómo, para mí lo importante es, a la hora de analizar la política que se tomó en este momento, hay que entender las circunstancias institucionales de este momento. Si se quiere ver cuál es el horizonte hacia el cual nos movemos, ahí sí hay que tomar esas cosas en consideración. Y no diría yo que el tema de justicia es meramente un tema de redistribución, sino también de ver cómo la cooperación entre las partes genera más riqueza, que eso es algo importante y donde obviamente la relación entre Costa Rica y Nicaragua es esencial para que los dos países tengan una mejor situación económica. Costa Rica, cada vez que Nicaragua esté mal, va a estar mal, cada vez que Costa Rica esté mal, Nicaragua va a estar mal. En cuanto al segundo punto, el tema de la xenofobia, como se lo dijo, leer cosas, uno puede leerlo en esa clave. Yo lo que diría es que no es una clave que quería traer para una presentación de 20 minutos, donde más bien incluso me pasé de la cuenta. Entonces, no fue un tema que quise traer a colación porque lo que quería tratar de hablar era de otra cosa. Ahora, necesariamente tenemos que leer la medida que tomó el gobierno como una medida xenófoba. Yo diría que no, a la luz de nuevo de lo que dije inicialmente, de que el tema sanitario, todos los países tomaron ese mismo tipo de restricciones.
podrían haber otros elementos interesantes a analizar de cuál fue la retórica puntualmente del gobierno a la hora de establecer ciertas medidas, pero bueno, ese no era el tema de mi presentación. Y finalmente, ¿cuál era el tercer punto? Perdón, se me fue. El PIB. El uso del PIB. Ah, el PIB. Sí, ahí incluso ahí estoy totalmente de acuerdo con vos, digamos, esas parámetros que tomé eran principalmente para mostrar que habían diferencias, pero más bien cuando pienso, por ejemplo, en pensar la escasez en un contexto de países en vías de desarrollo, creo que enfoques como el enfoque de las capacidades probablemente sería mejor para saber, por ejemplo, si un país no tiene la capacidad de suplir las capacidades básicas de su población, podríamos hablar de ese país como un país que se encuentra en una circunstancia de justicia, digamos, si se quiere, de escasez severa. Porque en efecto, el PIB en ese caso era nada más para hacer una ilustración, no es la mejor medida, pero quizá era una que permitía señalar las diferencias entre los países. Pero sí, no, esa no es para nada la mejor medida, si se quiere. Gracias por las preguntas. Antes de darle la palabra a Mauricio, a Ever y a Luis, que pidieron la palabra, voy a leer un comentario, creo que tiene que ver con la presentación de Marvin, un comentario que publicaron en Facebook de Rafael Serpa, nada más lo leo por si quiere referirse a eso. Utilizando a otras autoridades, se puede demostrar exactamente lo contrario de todo lo que afirma. Por ejemplo, sobre la validez de la hidroxicloroquina, los estudios de Marsella o la vacuna rusa, un estudio publicado en The Lancet que parece validar la vacuna rusa. Entonces, Mauricio, Ever y Luis, y luego entonces responden, por favor. Gracias. Mauricio. Gracias, Sergio. Sí, mi pregunta iba también para Mario. Primero quería felicitarte, que me gustó mucho tu enfoque. Lo que quería mencionar yo por lo último que habló Laura, a mí sí me parece, bueno, lo que presentaste fue el per cápita y sí me parece que es un indicador, como tal me parece bien. Y claro, hay otros elementos del desarrollo humano que podrían estar ahí presentes, pero no creo que sea, que eso quite que nos indique algo, o sea, creo que podrías expanderlo. Pero sí he tenido una preocupación por la pobreza. Que vos lo señalás, pero en este caso creo que depende mucho de la temporalidad y solamente por la argumentación que estás siguiendo, creo que sería mejor que tomaras, digamos, el dato o que criticaras un poco también lo que significa ese dato. Es decir, al momento en que vos estás señalando, no son los datos de pobreza que corresponden, ¿verdad? Porque como ha habido un aumento acelerado, ¿verdad? Podría, digamos, desvirtuar un poco lo que estás contando respecto al momento de la medida en la que te estás refiriendo, cuando la pobreza era más baja, digamos, en ese momento en Costa Rica. El otro dato que yo tendría duda también es en el caso de Nicaragua, por la actualización de yo tendría dudas, digamos, de los datos de Nicaragua en general, en varios casos, pero también de la capacidad de actualizarlos en este momento. Y aún así también hay la diferencia en las medidas que tomó Nicaragua y Costa Rica respecto a la pandemia explican mucho de lo que estás hablando, pero también pueden explicar diferencias en cómo ha evolucionado la economía de forma diferente, ¿verdad? Entonces, no, nada más como un detalle que quería decirte. Y bueno, yo también solo tenía un comentario para Mario, pero ahora que Sergio hace el comentario, yo creo que el comentario que leíste ahora, creo que en general es muy preocupante que los protocolos para ensayos clínicos están en general siendo totalmente modificados, independientemente de que puedas encontrar alguna evidencia a favor o otra en contra, pero los resultados, el tipo de datos con los que se cuenta y el tiempo para analizar cómo afecta por ejemplo, una vacuna en el cual en la fase 3 tiene que hacerse con una gran cantidad de casos y viendo también la evolución en el tiempo, nos dice que sí, que efectivamente yo creo que hay serios problemas para validar cualquier, digamos, producto que esté, digamos, determinado también por la premura que existe y también por los intereses económicos. Entonces yo creo que hay muchísimos problemas al respecto, ¿verdad? Y muchas gracias.
Gracias, Mauricio. Ever, luego Luis y luego Laura. Muy bien, Adelante. un gusto saludarles. Y al licenciado Martín, con el tema de la bioética, mi pregunta va sobre cómo valora él el hecho de la instrumentalización de los cuerpos, ¿no? Porque al fin y al cabo aquí es con personas con las que se está experimentando y hay un tema del cuerpo que se ha politizado y de fondo hay una colonialidad de poder, porque se está yendo hacia el cuerpo, se está yendo hacia la persona. Entonces, claro, está muy bien planteado los principios de la bioética, pero está la dignidad de la persona humana y pues cómo se está viendo el cuerpo, el transgredido, pues que esto pues se ha evidenciado desde 1492 cuando llegó la conquista aquí, ¿no? Y pues el cuerpo fue tomado, ¿no? Como, y se vio como territorio de posesión. Pues ahorita estamos viendo esto también, ¿no? Que sigue, ¿no? Desde la colonialidad del poder, esta instrumentalización del cuerpo y como territorio de experimento. Entonces, ¿cómo lo valoras tú desde los principios de la bioética? Luego, con el segundo exponente, esto ya es una lectura mía, que pues en el fondo yo veo que está la cuestión del respeto a la dignidad del otro. Una reflexión sobre la alteridad, ¿no? ¿Quién es el otro dentro del territorio? Y entonces cómo se está viendo afectado por estas decisiones que se han tomado a nivel gubernamentales. Entonces veo que hay un punto de vista ético crítico en el fondo del segundo exponente. Y de la tercera exponente, pues el tema de, creo que ella rescata, y también es una lectura mía, el encuentro cara a cara, ¿no? La proximidad. ¿Cómo me aproximo? Nosotros que hay un encuentro que ellos entienden, pero que hay una proximidad, es reconocerte en tu dignidad y bien. Y también que es un punto de vista ético y que los tres creo que en el fondo está el principio de la materialidad, ¿no? Ese principio que no lo podemos dejar por fuera, que es el principio material de la vida. Muy bien, gracias. Gracias, Luis y Laura. Con esto cerramos por lo menos en la primera parte y pasamos a las respuestas. Adelante, Luis. Bueno, muchas gracias por las ponencias. De manera particular, quiero agradecer haber escuchado a Mario. Hace mucho tiempo que no nos vemos y es un gusto enorme verlo. Yo voy para ser muy concreto, voy a referirme nada más a la posición de Marvin. O quisiera nada más referirme a un punto y preguntarle por qué. Su propuesta, digamos, resolutiva parece que se refiere a principios, como si ese fuese, digamos, el marco idóneo para resolver asuntos relativos a este asunto de la ética de la investigación y el campo, digamos, un campo grande del asunto del desarrollo, en este caso de vacunas, o igual puede ser de medicamentos o puede ser de tecnologías, es indiferente. ¿Por qué apostar otra vez por el modelo en bioética ya un poquito viejito, digamos, de los principios? No estoy en contra de que sea, pero quisiera saber cuál es su posición al respecto, porque pareciera como que hay otras alternativas. Podríamos buscar, digamos, modelos desde el punto de vista del análisis o incluso de la, ¿cómo se llama?, de la logística de respuesta de los países, respuesta ética, sin que se tenga que hablar de estos principios. Y quiero nada más recordar, a propósito de esto, que el principialismo se consideró, por ejemplo, en términos de algunas de las políticas en América Latina, se consideró un modelo impuesto y acomodaticio para que todo calzara y pareciera que era bueno. Entonces los principios tienen el defecto, digamos, que al final son fácilmente llevables a donde uno quiera, discursivamente, si no se traducen. Entonces, quería preguntarle por eso, específicamente para señalar, por ejemplo, el típico texto, el texto de Beauchamp y Childress, señala, digamos, el famoso modelo de los principios a partir del año, digamos, 78 y sus siguientes. Y este modelo ha servido pues para desarrollar entre nosotros investigaciones con mucha libertad, mucha más libertad que en otros países. Y claro, entonces esto me resulta muy interesante saber cuál es su posición al respecto.
Gracias, Luis. Laura, adelante. Gracias. Yo tengo un comentario para Mario. Bueno, varios. Uno, igual que Mauricio, el PIB es un indicador que se usa en economía y en general para ver los estudios. Es un muy buen indicador y hay un gran consenso en que lo usamos como un buen indicador. Entonces, lo que le da es una medición del ingreso, en este caso, como lo está usando per cápita, el ingreso promedio de un país, y eso le dice mucho sobre cuáles son las condiciones de vida que tiene la gente. No le dice todo, pero le dice mucho. Incluso cuando usted quiere explicar satisfacción o bienestar, es una de las medidas que mejor explica esos niveles. Entonces, es un buen indicador. No se disculpe por usarlo, porque está bien y está bien usado y lo está interpretando bien. Segundo, los recursos son limitados y el problema de la distribución y el problema de la producción son problemas diferentes. Entonces, aunque tenga o no tenga problemas de distribución, siempre va a tener un problema de escasez. Y de nuevo, en eso también su exposición era correcta. Y son limitados, y usted lo sabe, digamos, lo estamos viendo con el cambio climático. Aunque lo piense a nivel global, hay un límite en los recursos que tenemos. Y el problema de la economía precisamente parte de ahí. No es cierto que los recursos vayan a ser limitados o puedan llegar a serlo. Siempre vamos a tener un límite. Entonces, en ese sentido, su problema es válido, ¿verdad? No deje que le digan lo contrario. Lo que sí es que a mí me parece la postura un poco problemática. Me dejó pensando porque efectivamente lo que está buscando es, de alguna forma, buscar una solución eficiente, ¿verdad? ¿Cómo hago que esta gente que está mejor en otro lado, al moverse, esté mejor? Y que sean los más los que puedan estar mejor, ¿verdad? Entonces, la propuesta va en la vía de la eficiencia, pero es problemática en términos de los derechos, que ya alguien se lo había mencionado, ¿verdad? De los derechos de la gente que está ahí, y en términos de la implementación con el tema de la competencia desleal, porque entonces, si yo puedo traer a migrantes y tengo derechos diferenciados, en el mercado laboral se establecerían diferentes reglas que lo que harían finalmente es presionar los derechos hacia abajo, ¿verdad? Y entonces esa es mucho de la discusión que se tiene en los diferentes países y parte de la discusión que tenemos en Costa Rica, ¿verdad? Usted siente que hay una presión, por ejemplo, para reducir derechos laborales, porque los costos laborales en Costa Rica son muy altos y realmente lo son relativo a los otros países, pero hay una opción política de por qué esos costos son altos, ¿verdad? Y es que, bueno, optamos por financiar la caja, optamos por un salario mínimo particular, etcétera. Entonces ahí hay una discusión de fondo que yo no sé si hacia lo que está señalando sería una limitación en la nación, ¿verdad? Y que la vía tenga que ir por las instituciones supranacionales. Entonces, de que tengamos que discutir ya salarios mínimos, impuestos y regulaciones que sean uniformes más bien a nivel entre los diferentes países y no cada país internamente definiendo sus propias reglas. Pero me parece que el problema que usted está señalando es válido y la propuesta es muy interesante. En realidad me gustó mucho la presentación. Y la de Lía también, pero me quedó todo muy claro y no tengo preguntas, pero estuvo muy bonita. Gracias. Gracias, Laura. Bueno, antes de darle la palabra, yo le voy a hacer una pregunta a Lía, precisamente dado que hay tanta filosofía griega ahí, ¿verdad? Esa vida buena tan clásica, podría hacer referencia, digamos, cómo conectaría la corrupción, dado que el concepto de vida buena se nota que es muy griego, una noción de corrupción, una noción griega de corrupción, en ese contexto. Si se puede entender, ¿verdad? Es una pregunta abierta, si lo he explorado o no lo he explorado. Ahora yo siempre pienso en Aristóteles por varias razones, en la política, pero también con los tratados naturales. Si lo puede asociar, lo puede relacionar, dado que además en los tratados naturales la cuestión de la corrupción pues cae, digamos, muy bien en asuntos de virología, digámoslo así,
un poco trastocado, pero bueno. Entonces les doy la palabra a los tres. No sé cuál de los tres quiere empezar. Tal vez para mantener el orden, que empiece Marvin, después Mario, después Lía. Y así le dejo a Lía la posibilidad de pensar en la corrupción. Muchas gracias. Adelante, Sí, Marvin. gracias, colega Sergio. Maestro Luis, Alberto, muchísimas gracias. Y sí, digo contestarle a usted porque sí, fíjese que fue parte de mi cuestionamiento y qué bien, usted es la tercera persona que me cuestiona esto. Yo me lo había cuestionado, pero también un compañero, digamos, Norman, que no sé si, yo creo que salió, Ever está, que por qué este planteamiento, cuando este planteamiento me dice es absolutamente anglosajón, y eso sí es cierto, aunque digamos hay de introducción algunos otros principios, como el principio de totalidad, pero qué bien, porque también he pensado, digamos, como también hermenéutica para interpretar este problema, ¿no? Digamos, como herramienta metodológica. Otra podría ser la fenomenología, y creo que es perfectamente cambiable, ¿no? Esto es una cuestión, digamos, sobre todo la hermenéutica por el tema de la información y de la desinformación. Y con respecto a la persona que habló de la revista Dalens, bueno, yo no dije lo contrario, yo estoy tratando de hacer una interpretación y en esto sí que sirve mucho la hermenéutica, ¿no? Pero sin sacar del contexto, creo que la vacuna rusa de momento pues no ha demostrado que no sea efectiva, ni tampoco, digamos, ha concluido su fase, por lo tanto no podemos decir que lo que yo veo de fondo y no puedo dejar de mencionar, eh, a pesar de que por un lado estoy de acuerdo con el proceso, porque número uno, y veo es que no se ha patentado, y cuando una vacuna se patenta, eso sí que es problema grave, ¿no? Porque podemos citar un caso de no patentar una vacuna, por ejemplo, la vacuna del polio, ¿no? Que su autor dijo que sí podrías patentar el sol, pero ahora se ven cosas un poco aberrantes, ¿no? Y parece que hay un caso que tenemos de patentamiento del sol, ¿no? Es algo que suena irrisorio y tonto, pero bueno, suena así, ¿no? Y es así, ¿no? Y pues no sé si lo hago de manera continua o lo vamos haciendo de forma rotativa, compañero Sergio, y gracias, profesor Luis Alberto, yo le agradezco mucho. Excelente, qué bien que usted me haya hecho esta observación, de verdad que me sirve mucho para cuestionarme en el fondo, ¿no? Y poner lo que decía Husserl entre paréntesis esto, ¿no? Está bien, entonces podemos escuchar a Mario y luego a Lía. Ok, gracias. En cuanto a lo que decía Mauricio, es muy interesante porque a la hora de analizar estos datos, buscando datos sobre la pobreza y otros en general, es muy complicado en el caso de Nicaragua saber cuáles datos son realmente confiables o no. Normalmente hay que irse a institutos, si se quiere, o fundaciones que trabajan cuestiones de desarrollo económico para tratar de dar con datos que sean un poco más confiables. No obstante, lo que menciona sobre la temporalidad del dato de pobreza, justamente quise buscar y fueron los que brindé, los datos más recientes que hay. En el caso de Costa Rica, la última encuesta de hogares del INEC, que creo que se publicó recientemente, no sé, fue hace un par de semanas, donde por así decirlo, la pobreza que Costa Rica tiene ahora a partir de la pandemia del COVID, si bien es muy probable que se venga para abajo terminada la pandemia o cuando haya más medidas de reapertura, es muy difícil que con la situación fiscal que tiene el país vaya a haber una recuperación como hubiera habido si el país no estuviera en esta situación fiscal en la que nos encontramos. Dicho eso, entiendo el punto de la temporalidad. Aún así, la idea a la hora de presentar el PIB y los datos de pobreza y demás era sobre todo mostrar el hecho de que existe una desigualdad y que efectivamente, por decirlo así, por ejemplo, el salario mínimo en Costa Rica más que duplica el salario mínimo en Nicaragua, y eso es un motivo por el cual la gente emigra, pero tampoco es una diferencia como la que uno ve o la que uno encuentra en la migración de centroamericanos a Estados Unidos, donde la diferencia en salarios mínimos y otras mediciones son obviamente pues mucho mayores. En todo caso, los datos que utilicé básicamente era para ilustrar esos pequeños
esos pequeños puntos. Y esto me lleva a lo que señalaba Laura. Muchas gracias por el comentario. Creo que entiendo yo de dónde pueden venir de parte de algunas perspectivas teóricas, las críticas al PIB, si se quiere, como una medición que nos hable de desarrollo. Y creo yo que sobre todo a la hora de hablar de migración sur-sur y comparar países en vías de desarrollo, el PIB es necesario, pero asumo yo, por ejemplo, muchas de las críticas que Amartya Sen y Marta Nussbaum hacen al PIB o a estas medidas mucho más o a estos indicadores mucho más monetarizados a la hora de entender el desarrollo humano. Y quizá, por ejemplo, a la hora de pensar estas diferencias en cómo entendemos la escasez moderada, podríamos pensar en las capacidades como algo que es interesante de ver más allá de las mediciones del PIB, porque pienso en escenarios viables en los cuales dos países que tienen un PIB bastante similar pueden tener calidades, su población puede tener una calidad de bienestar o un nivel de bienestar muy, muy diferente. Entonces, de ahí que creo que, digamos, considero que es válido un poco una crítica relativa al PIB. No obstante, al mismo tiempo sí, estoy de acuerdo con que no deja de ser un indicador importante. Difícilmente esa variación del ingreso del PIB per cápita entre Costa Rica y Nicaragua responde solamente a cuestiones superfluas, tiene que responder a algo que da cuenta del bienestar en los dos países. Igual con el tema de recursos limitados, ahí estoy de acuerdo con lo que me señaló. Muy gracias por ese comentario. Y finalmente el tema de la competencia, y si esto es un tema de justicia global que nos debería llevar a pensar en instituciones supranacionales. Yo de momento no lo estoy pensando por ahí. Recientemente estaba leyendo una noticia no sé si fueron hace como 3 meses, que el director de la SUPEN, antes de que hubiera el cambio con Rocío Alfaro, estaba señalando que sería importante que los aportes solidarios del Estado costarricense al régimen de pensiones no aplicaran a las pensiones de las personas con salarios muy altos. Entonces, por ejemplo, una de las medidas que uno podría pensar como derechos diferenciados podría ser, por ejemplo, que las personas migrantes durante los primeros 5 años que están en el país, mientras no sean residentes permanentes, no reciban en su pensión, por ejemplo, el aporte solidario del Estado, y que ese aporte se vaya a los costarricenses más pobres, que era lo mismo que él decía: los aportes solidarios del Estado a las pensiones de las personas que ganan más no deberían darse, y deberíamos agarrar todo ese dinero y darlo a los costarricenses que son más pobres. Mi punto sería, si el Estado costarricense no tiene la capacidad de brindar servicios básicos a toda su población, debería primero preocuparse por hacer eso y pensar en sistemas diferenciados que no generen ¿cómo es digamos, la carrera hacia el fondo a nivel de la legislación laboral, que no afecte tanto a los trabajadores, tanto migrantes como costarricenses, muy en la lógica de algunos países como Alemania, que restringen el acceso al estado de bienestar o de ciertos servicios del estado de bienestar a la población migrante hasta que pase cierto periodo. Obviamente hay ciertas cosas que no son negociables: el acceso a la salud en caso de emergencias, el pago del salario mínimo y otros temas. Eso no se... Creo yo que ya hay un límite donde la igualdad no debería ponerse en cuestión, pero hay otros espacios donde se podría generar, aún dentro de la lógica de las decisiones que están a la mano de un Estado-nación. Creo que hay medidas que se pueden tomar. Ese tema de los aportes solidarios del Estado creo que es uno que es interesante dentro del régimen de pensiones. Gracias. Muy bien, gracias. Lía. ¿Aló, me oyen? ¿Se me oye? Ok, gracias. Sí, sí. Mencionaba a los antiguos, Sócrates, Aristóteles y Platón, más que por la vida buena, en el sentido de esta reflexión que podría hacer el ser humano con respecto a los intereses de su vida, ¿no? Reconocerse dentro de una polis, reconocerse dentro de una sociedad y reconocer que sus aspiraciones de vida coinciden o afectan de manera directa al resto de la sociedad. Iba por ahí la reflexión. Por cierto, que también esto de una sociedad ideal en donde todos los seres humanos seamos capaces de reflexionar, de mirar al otro, como también, me parece que también lo mencionó Mario en una parte de su exposición, es como idealista, porque los seres humanos no son ni completamente egoístas ni completamente solidarios, ¿no? Digamos, tenemos estas dos facultades de pensar en uno mismo, pero también podemos pensar en los demás. Iba por ahí. Y en cuanto a nuestra sociedad, lo que mencionaba era que
el Perú es una sociedad que lamentablemente se ha visto apañada por la corrupción y que esto ha hecho que ciudadanos tengan un comportamiento que imite los comportamientos que se ven dentro de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, la corrupción ha impedido o ha forzado a ciertos ciudadanos a tener una vida de supervivencia, de sobrevivir, de subsistir, de tener para el día a día, esto relacionado a los temas económicos, desigualdad social, etcétera, que no se ha podido desarrollar más, ¿no? Y en cuanto a estas personas, este grupo de personas que solamente están, digamos, en etapas de supervivencia, no tienen un momento de reflexión, o sea, pedir que reflexionen, que analicen sus propias circunstancias, no se da porque están en el día a día. En cuanto a las personas que no tienen o que no se encuentran, digamos, tan en desventaja, más bien utilizan las formas de vida de sacar ventaja como algo natural, porque el sacar ventaja de otro es lo que probablemente le ha permitido encontrarse en la situación de bienestar que se encuentra. Y va por ahí. Ese era el análisis que yo quería hacer. Lo otro que podría tocar de tema con respecto al tema de Aristóteles y de repente de la justicia distributiva, ¿no? Que en una sociedad como las nuestras, con grandes desigualdades sociales, es bastante difícil, y más bien podríamos hablar un poco sobre lo que es la equidad en países como el nuestro, ¿no? También creo que fue mencionado John Rawls, no estoy segura, pero me parece que lo mencionaron también, justamente sobre este tipo de justicia que se debería desarrollar para países como el nuestro, ¿no? Es decir, ver justamente por aquellas personas que están en condiciones de desventaja frente a otros. Esta reflexión surgió porque notaba en mis estudiantes también que hay mucha crítica, que tú puedes criticar, puedes decir, estas personas no piensan, no razonan, esta gente está haciendo esto, y simplemente era simplemente juzgar el comportamiento de los demás sin entender todo el contexto social que obliga muchas veces o que ha obligado a que las personas dejen de lado incluso el sueño de una vida buena, una vida llena de principios morales o una vida con valores altruistas, porque en una sociedad en la que estamos luchando por la subsistencia, esos ideales quedan como tales y quizás incluso hay un desencanto de esos ideales. Y eso es lo que fuerza o lo que ha llevado a que ahora, en medio de una situación, en esta crisis sanitaria, las personas tengan este comportamiento bastante egoísta, pero que se entiende dentro de un contexto en el que se han visto forzados a una vida de subsistencia. Eso era lo que quería aclarar. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más quiere referirse a algo. Sí. Marvin, adelante. Sí, respecto a la pregunta que hizo mi colega Ever, esto de si en estos tiempos de emergencia, digamos, de la COVID, los cuerpos de los seres humanos son poseídos, digamos, como abruptamente o violentamente, digamos que él habló del tema de la colonialidad del cuerpo y relacionado con el tema del poder, pues sí, Ever, la respuesta es afirmativa, digamos, que sí hay un tema, digamos, de poder, sobre todo por intereses que están relacionados al inicio. Yo creo que, como podemos ver, hay un tema de nuevo orden mundial y posicionamiento geopolítico o geoestratégico que permite de alguna u otra forma, al precio que sea y al precio que dé lugar, ver qué país es el que obtiene la vacuna primero y sin importar las consecuencias que eso podía generar, ¿no? O al precio que puede ser. Creo que cuando yo mencioné al inicio el tema, por ejemplo, del uso de la Remdesivir, digamos que este es un antibiótico que fue muy usado, sobre todo para el tema del virus de la ébola. Lo fabrica un laboratorio de Estados Unidos. Se demostró que este medicamento de alguna manera tiene alguna relación para ayudar a los pacientes que están en estado grave o crítico, pero no así para prevenirlo, ¿no? Este fue llevado a cabo por la FDA en Estados Unidos en una investigación clínica en seres humanos y demostró que había efectividad. Después de conocer ese resultado, sobre todo el equipo de Anthony Fauci, que también está relacionado con el negocio de la industria farmacéutica, y Donald Trump,
decidieron comprar, digamos, todo lo que había en el mercado respecto a este antibiótico. Entonces ahí se puede ver un claro ejemplo de injusticia, se puede ver un claro ejemplo de cómo la política es la que importa más, de cómo es el populismo el que importa, de cómo lo que importan son menos los ciudadanos, a pesar que también este estudio de parte de las enfermedades infecciosas en Estados Unidos dijo que este medicamento podía causar, digamos, efectos secundarios o efectos colaterales. No se tomó en consideración e incluso se llegó, digamos, hasta el grado de la tontería, la psicopatía de Donald Trump, de decirle a la gente, imagínense que hicieran ingestas creo que fue Acistin en una ocasión y en otra vez fue cloro, y ustedes pueden saber las consecuencias que tiene de hacer gárgaras de cloro, ¿verdad? Estas personas no estaban de alguna forma positivos de COVID, pero fueron a parar a las emergencias. Y ya sabemos lo que es ir a parar 2, 3 horas a una emergencia en Estados Unidos. Estamos hablando de $1,000, $1,500, que para nosotros acá en Centroamérica eso es muy carísimo. Que no digo que para ellos tampoco no. Entonces lo que podemos ver es que sí hay un tema de colonización y de recolonización en el cuerpo, digamos, y en el espacio. No solamente en el cuerpo humano, sino que también en el espacio geográficamente. Y el otro ejemplo que también cité yo, ¿no? El caso de por qué fue Putin el que sale con el tema de la vacuna, a decir que sí es segura y que no entiende por qué lo cuestionan. Bueno, se cuestiona exactamente por eso, por la falta de información y por la falta de claridad científica, ¿no? Digamos que apegándonos al principio también aristotélico, ¿no? Somos más amigos, digamos, de la verdad que de nuestros amigos, ¿no? Y en ese yo creo que no se puede obviar, Ever, que hay un tema de empoderamiento, sobre todo de las grandes industrias farmacéuticas. Un tema por el cual yo también he estado, digamos, en esta investigación tratando de ver, es porque no se patentara esa vacuna, porque al patentar esa vacuna, ¿quiénes van a ser los más beneficiados? Obviamente ya sabemos, ¿no? Sí va a estar a la cabeza la mayoría de los países occidentales que tienen mayor cantidad de recursos, por decir Estados Unidos, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Y así hay una vacuna, por ejemplo, como la vacuna Moderna, mediante la cual Donald Trump aporta una gran cantidad de millones de dólares, es decir, dijo, bueno, yo quiero la mayor cantidad, digamos, 300 millones de vacunas para todo Estados Unidos, pero que el resto ya sabemos que el problema de producir una vacuna, lo que cuesta producirla y además de lo que cuesta producirla, digamos, ¿cómo garantizamos que van a haber 8,000 o 7,000 millones de vacunas para todos los seres humanos? ¿No? Y que van a garantizar que esas vacunas, digamos, no sean de alto costo o que los países como los nuestros, ¿cómo van a pagar esa cantidad tan millonaria de dólares o de euros? ¿Quién va a patrocinar todo eso? Entonces, lo que hay ahí, digamos, en el fondo es eso, Ever, sin duda, ¿no? Y además de lo que usted mencionó, ¿no? Si algo tiene que ver la bioética, tiene que velar, digamos, su objetivo principal es velar por la dignidad de las personas y el ser humano, a diferencia del resto de los seres, el ser humano tiene dignidad, ¿no? Y esa dignidad no tiene precio. A pesar que hemos visto varios voluntarios en las investigaciones, como el caso de la vacuna de AstraZeneca de Oxford, que demostró que tiene ya de entrada efectos colaterales, ¿no? No hemos sabido de eso de la vacuna rusa ni de la vacuna de CanSino, que de hecho ya se patentó, ¿no? Bueno, y eso era todo, creo, de mi parte, compañeros y compañero Sergio. Gracias. Por el Facebook, como comentario. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, yo solo en el caso, al profesor Luis Alberto, si me permite, Sergio. Sí. No sé si tiene... Adelante. Sí, profesor Luis Alberto. ¿Usted miraría factible utilizar el método, digamos, o el método hermenéutico o el método Dale, en Marvin. esta investigación? Muchas gracias. Viera que curiosamente yo he trabajado en cosas que tienen que ver con eso, con la revisión de procesos. Usted ha señalado cosas que son muy importantes, que son de orden político y entonces efectivamente cuando tenemos esa mezcla, digamos, de modelos es como un poquito complicado, sobre todo porque al final lo que están pidiendo es como regulación, ¿verdad? Modelos de regulación. Yo trabajé en una agencia, digamos, nacional de regulación y normalmente los modelos hermenéuticos, o lo menos incluso hasta, no tanto los fenomenológicos, pero por lo menos los hermenéuticos, son muy funcionales para tratar de mover voluntades. Pero eso es un problema muy importante porque efectivamente no estamos, digamos, frente a un fenómeno sencillo, digamos, es un fenómeno complejo que tiene que ver con datos económicos, con datos poblacionales, etcétera. En general, en las políticas internacionales, digamos, que se han establecido, el modelo, por ejemplo, que ha imperado en Latinoamérica es lo que llamamos el modelo este de promoción de los derechos humanos o enfoque de los derechos humanos, que intenta, digamos, reconstruir una visión que tenga presente eso, los derechos, antes que determinados principios. El problema, para decirlo así, del principialismo, cosa que no es malo, o sea, realmente ha funcionado bastante bien, es que un investigador te dice lo siguiente: vea, como los principios son 5, usted dígame qué quiere que le diga. ¿Ya? Así funciona. O sea, usted dice que quiere respeto a la autonomía. Bueno, necesita que haga un consentimiento informado. Está bien. Aquí tiene consentimiento informado. Y quedó bonito, ¿verdad? Así le gusta. Apruébemelo y yo sigo adelante. ¿Ya? Luego, el problema no es tanto, ¿verdad? Eso, sino cómo ese consentimiento informado se lleva a la realidad. Si es que se mueve o no se mueve. Miren, en Costa Rica, por ejemplo, hubo un desarrollo de una vacuna para el cáncer ¿cómo se llama? Uterino, ¿no? Y en esa vacuna se dieron más o menos un promedio de 4.000 personas o 5.000 personas en la primera fase y después en otros. Bueno, más o menos, digamos, hubo 13.000 vacunas, más o menos. La mayor parte de la gente que firmó consentimiento informado no se informó, ¿verdad? Pero ese papel cumplía con el principio ¿cómo se llama?, de la autonomía. Y ese papel aseguraba la justicia, ese papel aseguraba el principio de no maleficencia y de beneficencia. Yo no estoy en contra de que eso se pueda hacer, ¿verdad? O sea, es una medida, pero efectivamente se queda corta. Se queda corta. Ahora Mario mencionaba un modelo posible, que es digamos, la lectura desde Amartya Sen. Es una lectura constante, crítica de frente a la realidad, digamos, constantemente. Y que sea un poco la realidad la que esté marcándonos. Entonces, uno modifica los modelos, no sigue uno solo. ¿Ya? El problema es que, digamos, en esta situación que tenemos, pues los tres han tenido la generosidad de presentarnos panoramas diversos. En esta complejidad, normalmente cuando uno trabaja en emergencias, no piensa, no tiene tiempo y la cosa corre, ¿no? Y cuando ya es mediodía en Costa Rica y hay que almorzar, tampoco piensa, ya no puedo ni siquiera hablar más. Entonces, hasta ahí, Marvin. Perdón por meterme a hablar tanto. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario antes de cerrar la mesa? Me hacen un comentario aquí Marvin y Lía. Que si nos pueden, bueno, yo tengo los correos de ustedes porque desde la escuela nos piden sus contactos.
para participar en un grupo de trabajo que se llama LAFE, que es el Laboratorio de Filosofía Emergente. Entonces luego les paso sus correos si están de acuerdo al equipo de la escuela. ¿Están de acuerdo? Dan su consentimiento informado, Lía y Marvin. Así es. Ahí está, mire, Muy bien. maestro Luis, eso es muy técnico, es muy utilitario. Muy bien. Bueno, entonces voy a cerrar este bloque. Le agradezco nuevamente la participación de Lía Rebasa de la Universidad Nacional Mayor de San Carlos por San Marcos. su participación, por haber querido... ¿Es San Marcos? Yo soy egresada, sí, soy filósofo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente soy docente en otras universidades. Qué raro, tenemos el dato de San Carlos. Perdón, entonces me disculpo por el error. Muchas gracias por haber participado, por haber colaborado con las jornadas. Lo mismo para Marvin de la Universidad Nacional de Honduras y a Mario Cunningham, que está en la Universidad de Lovaina. Entonces nos vemos a las 2 de la tarde. El programa empieza, es un programa o una mesa sobre epistemología. Estará Jorge Morales con patrones de razonamiento en lógicas no monótonas. Luego Eduardo Bautista de la Universidad de El Salvador, la inferencia y el a priori relativo, ideas para la construcción de sistemas conceptuales. Y también Ignacio Andrés Vergara de la Universidad de Chile con modelos mentales y razonamiento basado en modelos en filosofía, la analogía wittgensteiniana entre los juegos y el lenguaje. Entonces los invito a todos a proseguir en las jornadas en la medida en que les sea posible y espero que estén bien de salud todos y sus familiares. Nos vemos entonces a las 12 y muchas gracias por sus participaciones. Buenas tardes.